Bien, mientras colocamos el pendrive, vamos a hacer algunas consideraciones previas y debo decir que como primera impresión, que al oír las exposiciones anteriores, me ha resultado absolutamente ratificado algo que hemos apreciado en reuniones internacionales, que es que Uruguay en materia de restitución internacional es el país que está colocado en el mejor rango de América y uno de los mejores países del mundo. Sin dudas, la aprobación de la ley 18895, de la cual obviamente no voy a hablar sino de un artículo, y una cantidad de cosas que se han hecho y que se siguen haciendo desde el punto de vista de mejorar el servicio de justicia, y cuando hablo de servicio de justicia hablo de no solo del Poder Judicial, sino que hablo también del Ministerio Público, de la Autoridad Central, que cumple un rol fundamental en estos temas. Uruguay hoy es visto como, y su legislación es vista como un modelo en la región y en otros países. Tengo en este momento una ventaja y una desventaja. La ventaja es que gran parte de las cosas que iba a decir han sido dichas, por lo tanto voy a hablar poco tiempo, lo que es una buena noticia para ustedes, y la desventaja es que están ustedes muy cansados. Entonces, voy a tratar de mantenerme fundamentalmente en dos planos, en el plano de lo instrumental, y después le voy a hacer, vinculado con algunos temas que se han tratado aquí, un muy breve comentario de la última sentencia que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha dictado en un caso de restitución. Digo de la última porque es una sentencia del 2012 y la ley 18895, como aquí se dice, suprime la posibilidad de recurrir en casación de una sentencia de segunda instancia. El proceso termina en la segunda instancia. A mí me parece que hay que partir, inclusive para los aspectos instrumentales, de estos conceptos que están en los artículos primeros del Convenio de la Haya sobre restitución y en el artículo primero de la Convención Interamericana, que apuntan a que son objetivos de la Convención garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante y velar porque los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los otros estados. Y este tema central de restitución rápida y segura. Sin duda, yo creo que en Uruguay, acá se ha hablado de que un proceso de restitución con dos instancias está durando entre 2 y 3 meses, lo que es realmente un récord. Y entonces no podemos discutir que en el Uruguay, salvo casos que pueden ser excepcionales, en líneas generales los procesos de aplicación de las convenciones de sustracción son satisfechos o resueltos en tiempo absolutamente razonable y de acuerdo a las convenciones. ¿Por qué las convenciones establecen estos plazos tan reducidos? Porque los niños, en la medida que pasa el tiempo, como todo ser humano, y mucho más los niños que son tan plásticos en su conformación y que están en una plena etapa de desarrollo, rápidamente echan raíces y se sienten identificados con el lugar a donde están. Entonces, si yo demoro, y esto vamos a compararlo con cualquier problema de tenencia o de visitas que tenemos en nuestros juzgados todos los días, en el derecho interno, y todos sabemos cuánto conspira la demora en la resolución de un tema de tenencias o de visitas. Cuánto que está de alguna forma ejerciendo un derecho de impedir las visitas o un derecho a partir de la tenencia, de derecho, bloqueando la posibilidad de acceso al padre o a la madre no conviviente,
de qué manera el tiempo lo coloca en una posición de fuerza que hace cada vez más difícil hacer ejercicio de los derechos de la otra parte, pero esencialmente de los derechos del mismo. Entonces, esta cuestión de la rapidez está justificada en eso, de la misma manera que los 16 años no es un capricho de la Convención, sino porque se entiende que la evolución de la autonomía de un ser humano, después de los 16 años no se le puede imponer a nadie dónde tiene que vivir. Esa es la razón por la cual la Convención no se aplica a la categoría, digamos, menores de edad, sino los convenios de restitución, estoy hablando, no se aplican a la categoría menor de edad en el sentido clásico, ¿sí?, hasta los 18 años de edad, sino que se aplica hasta los 16 años de edad. Restitución rápida y segura. Y los Estados estamos obligados, en función del principio Pacta Sunt Servanda y del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a aplicar de buena fe las obligaciones que surgen de los tratados. A los efectos se despliega, ya hemos visto, digo, han sido muy interesantes todas las exposiciones, la del profesor Santos en el plano de lo que es el encuadre teórico, la de la autoridad central y la de la doctora Díaz en cuanto a una visión práctica de cómo se trabajan estas cuestiones, y ese justamente es este despliegue jurídico, técnico y de recursos que comprende autoridades centrales, Ministerio Público, los jueces de enlace y las redes judiciales, aspecto respecto del cual me voy a detener. Las redes judiciales de cooperación, que son muy activas y muy útiles para solucionar todos estos asuntos, y un tema del cual aquí no se ha hablado y que yo quiero hablar porque creo que es no el futuro sino el hoy en la cooperación jurídica internacional, que son las comunicaciones judiciales directas. ¿Qué es una comunicación judicial directa? La posibilidad que a través de un juez de enlace, dos jueces que tienen un caso, uno en Uruguay y en otro en Argentina, puedan levantar el teléfono o hacer una audiencia por videoconferencia y hablar de ese proceso, inclusive la posibilidad de hacer audiencias por videoconferencia conjunta. Este es el presente de la cooperación judicial en todas las materias. Sobre esto se va avanzando, vamos a ver que hay un avance muy fuerte a nivel de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Quiero destacar el rol que Uruguay está teniendo, indudablemente en materia de cooperación judicial internacional, en materia de restitución, la aparición de esta ley, el fortalecimiento de la red de jueces de La Haya, lo ha colocado en un lugar muy importante. Hoy nuestro juez de enlace es un referente en cualquier reunión de jueces de enlace que se realizan en la región y aún en el mundo. Este ejemplo de Uruguay es reconocido. Y a nivel de Cumbre Judicial Iberoamericana, Uruguay llevó adelante un proceso que terminó ahora en abril de este año con la aprobación de un protocolo de cooperación judicial internacional a nivel de cumbres judiciales que vamos a ver que tiene valor de acordada en nuestro país, pese a que, como tantas cosas, las conocemos poco. Y la función de estas actividades es justamente ponerlas en conocimiento y ponerlas en práctica. A su vez, el Poder Judicial ha hecho una importante inversión en despliegue tecnológico. Y tal vez, por cómo fue su origen, el despliegue tecnológico de la instalación de salas de videoconferencia en todo el interior del país, complementado con alguna noticia que vamos a dar ahora, lleva también a colocarnos en un nivel de mucho destaque en lo internacional. Todo esto no lo digo a los efectos de decir, no, estamos bárbaros, cómo nos admiten, cómo nos admiran, nos tenemos que sentir satisfechos, no, sino decir que acá hay que transmitir la noción de proceso, la noción de que es una cosa que esto empezó en diciembre del año 2005, cuando la Suprema Corte de Justicia de Uruguay nombra
el primer juez de enlace integrante de la Conferencia de La Haya designado oficialmente por una Corte Suprema, porque hasta ese entonces los jueces de enlace eran jueces de buena voluntad que se ofrecían a trabajar en la red, pero que no tenían un respaldo institucional. Uruguay es el primer país que pone un juez en la red con respaldo institucional. Tuve la suerte de ser yo ese juez, y luego allí se generó toda una cantidad de trabajo. La ley 18.895, que contó con la participación decisiva de los doctores Cavalli, Vendajan, y que coordinamos, ese equipo lo coordinamos nosotros, es una ley que fue, antes de ser ley en nuestro país, tomada como ley modelo en Iberoamérica, y varias reformas procesales que se han hecho en países de la región y que le siguen haciendo, toman como base los principios de lo que es hoy nuestra ley 18.895. Esa ley se gestó dentro del Poder Judicial, se hicieron consultas con el Instituto de Derecho Internacional Privado de la UDELAR y con el Instituto de Derecho Procesal de la UDELAR y con la Autoridad Central. Debo destacar que esa norma de avanzada que tiene la ley sobre visitas es una propuesta del doctor Telechea Berman, que se integró prácticamente en su totalidad a la ley y que hoy nos da ese margen tan importante, porque el convenio de La Haya en materia de visitas tiene solamente el artículo 21, que es bastante escaso en cuanto al margen que nos da para trabajar, y nosotros, es decir, nuestra legislación permite avanzar en ese plano. Entonces, digo que, es decir, y esta ley, porque estaba haciendo un poco la historia de la ley se gesta en el Poder Judicial, se consulta con los institutos especializados de UDELAR, y esta ley es aprobada por unanimidad en el Parlamento. Demostró que cuando trabajamos academia y sistema judicial y cuando hay un interés real en patrocinar un tema, es posible lograr este milagro de una ley aprobada en un Parlamento como el uruguayo por unanimidad. Ahora parecería que el Código del Proceso Penal está siguiendo el mismo derrotero, ¿no? La ley 18.895 tiene en este artículo 28, dos innovaciones. Primero, institucionaliza la figura del juez de enlace. En el Uruguay, el juez de enlace tiene rango legal, independientemente de quién sea la persona que ocupa el cargo. Pero el juez de enlace tiene rango legal en nuestro país, con lo cual ya no depende de la voluntad de la Corte que haya o no haya juez de enlace, sino que es la ley la que lo impone, porque dice que la Suprema Corte de Justicia designará, o sea que debe designar un juez de enlace con el contenido de facilitar las comunicaciones judiciales directas, y este es el gran avance. En nuestro país tienen rango legal las comunicaciones judiciales directas. Cuando vamos a otros países, muchas veces se pone en discusión este tema y dicen, nosotros no podemos hacer comunicaciones judiciales directas porque nuestro derecho interno no lo permite. El derecho interno uruguayo permite realizar comunicaciones judiciales directas a nivel internacional. Sobre los asuntos en trámite comprendidos por la presente ley entre tribunales extranjeros y tribunales nacionales. Las consultas podrán ser recíprocas, es decir, también el juez uruguayo está obligado a responder las consultas que se le hagan, se realizarán por intermedio del juez de enlace y se dejará constancia de las mismas en los respectivos expedientes con comunicación a las partes. Es decir, obviamente, en un proceso de partes, en un proceso en el cual no hay actuaciones secretas, las comunicaciones deben registrarse o dejarse constancia en el expediente en caso de que no se hagan frente a las partes, lo que es posible, por ejemplo, en el marco de una audiencia virtual. En caso de que las partes no tengan conocimiento ab initio, es decir, esto es posible hacerlo con notificación posterior. Vuelvo a repetir, figura de juez de enlace con rango legal y comunicaciones judiciales directas con rango legal. Algunos documentos internacionales, como los lineamientos emergentes relativos al desarrollo de la red internacional de jueces de La Haya y proyectos de principio general sobre comunicaciones judiciales, aprobado en la sexta sesión de la Comisión Especial de Convenios del 80 y del 96,
refieren a la designación, a la información relativa a los miembros, porque la red de La Haya tiene un centro que es en La Haya, donde está toda la información respecto de cada miembro, donde es reservada la forma de acceder directamente al juez de enlace por razones obvias, que solamente lo puede manejar el otro juez de enlace. Se establecen principios generales y en el ámbito interno se regula lo que es cómo funciona dentro del sistema judicial y la relación con la autoridad central. Que es decir, el juez de enlace y las redes de jueces no vienen a sustituir a las autoridades centrales, sino que vienen a trabajar con las autoridades centrales, a cooperar con las autoridades centrales, porque son todos instrumentos de cooperación. En el ámbito internacional, la actuación del juez de enlace se traba con jueces extranjeros y con la oficina permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Las funciones de los jueces de la red de La Haya consisten en recibir y, en caso necesario, encauzar las comunicaciones judiciales entrantes e iniciar o facilitar similares comunicaciones judiciales salientes. Es decir, yo puedo recibir un pedido de comunicación del exterior, después vamos a ver que hay dos tipos de comunicaciones que se pueden realizar desde el exterior, o facilitar similares comunicaciones judiciales salientes. Es decir, el juez de enlace con su intervención no puede satisfacer una necesidad de información o de elementos que requiere el juez que tiene que resolver un caso en el Uruguay, y lo que hace es coordinar una comunicación judicial directa entre los dos jueces del caso. El juez de la red de La Haya podrá ser el mismo juez implicado en la comunicación o quien facilite la comunicación entre los jueces que conozcan del caso específico. Es decir, concretamente, si la doctora Vendaja, que integra hoy el Tribunal de Apelaciones de Familia Primer Turno, tiene un asunto en su tribunal por el cual es menester realizar una comunicación directa, la podrá hacer a ella sin deslindar en nadie esa función. Estas comunicaciones difieren de las cartas rogatorias relativas a cuestiones probatorias, y la obtención de prueba deberá seguir los canales prescritos por la ley. Es decir, para obtener prueba en el extranjero hay que seguir los canales establecidos en la ley. Pero es interesante, en algunos seminarios internacionales de los que hemos participado, está el tema de la prueba del derecho extranjero. Es decir, si a través del juez de enlace, como tenemos que aplicar normativa de otro país, si podemos tener aproximación sobre todo a criterios de interpretación del derecho extranjero, que es una cosa tan difícil, y en líneas generales se entiende que con determinados recaudos es posible conseguir por esta vía, aunque después se formalizará vía autoridad central, conseguir información que resulta tan importante. En síntesis, las funciones del juez de enlace consisten en asesoramiento a sus colegas de jurisdicción sobre el convenio en general y su aplicación práctica, es decir, es un orientador de los jueces locales. Yo, los años que estuve como juez de enlace, el eje central de trabajo era cooperar con los colegas que tenían casos de restitución, indicar material, sugerir dónde se podía encontrar jurisprudencia. Por ejemplo, dos cosas muy importantes sobre este tema material. Es decir, para interpretar el convenio del 80 hay un documento insustituible que es el informe explicativo de la profesora Elisa Pérez Vera. Ese informe explicativo es un comentario artículo por artículo para explicar cómo funciona el artículo, cómo funciona el convenio. Se puede bajar de la página de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, está en español, está en la biblioteca de la Corte. Y el otro dato que es muy importante, hay una base de datos internacional que está en gran parte en español, que se llama INCADAT. INCADAT, termina como datos, INCA y DAT, todo junto. Lo ponen en Google y lo encuentran, está dentro de la página de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, y allí tiene la jurisprudencia, inclusive hay alguna jurisprudencia uruguaya, mucha traducida al español, no toda, de todos los tribunales del mundo, sobre todos los temas que los convenios de restitución hacen polémicos. Estado habitual, interpretación de las excepciones, opinión del niño, en fin, todos los temas tenemos desarrollados allí la jurisprudencia de todo el mundo.
Podrá responder preguntas de jueces extranjeros y de autoridades centrales sobre aspectos legislativos y las fuentes legales dentro de su jurisdicción. Esto es lo que se llama las comunicaciones judiciales directas, es decir, y que lo podemos hacer nosotros también. Por ejemplo, nos preguntan, les preguntan, frente a la deducción de una excepción de grave riesgo del 13B, si Uruguay tiene una legislación para prevenir casos de violencia doméstica. Y en ese caso el juez de enlace dirá, sí, hay una ley, la 17.514, que funciona de tal manera. Esa misma pregunta se puede hacer al extranjero cuando tenemos un caso de España, Portugal o del país que sea, si hay una legislación, qué medidas de protección se pueden hacer, etc. Estas son las comunicaciones de carácter general. Participación y representación de su jurisdicción en conferencias judiciales internacionales de derecho de familia en la medida que ello sea relevante y posible, recibir y canalizar cuando sea necesario todas las comunicaciones judiciales internacionales e intrantes e iniciar y facilitar las comunicaciones judiciales salientes, que son estas que yo les digo, cuando se quiere ir más allá en el tema de una comunicación. Acá la doctora Vergara manifestó el tema de las órdenes espejo, que por el convenio del convenio del 96, que es un convenio complementario de alguna manera y que amplifica los efectos del convenio de La Haya, que tiene un título muy largo, sobre la ley aplicable, etcétera, etcétera, pero que esencialmente tiene como elemento la posibilidad de mantener en determinadas circunstancias medidas de protección dictadas por el juez nacional cuando el niño es trasladado al extranjero. Entonces, por ejemplo, si el juez nacional dispone que no haya acercamiento, dispone una restitución y dispone que hasta que no se tomen las medidas adecuadas no haya acercamiento del niño con el padre que ha reclamado la sustracción porque existe un riesgo de violencia doméstica, en ese caso esa medida, si el país es signatario del convenio 96, podría mantenerse. De lo contrario hay que recurrir a lo que se denominan órdenes espejo, que tienen un problema bastante serio porque es el tiempo que demora en adoptarse una orden espejo en el Estado extranjero, por la cual el juez nacional dice: yo concedo la restitución a condición de que esta medida de no acercamiento que yo estoy imponiendo sea tomada y reflejada por el juez de la jurisdicción a la cual va el niño, con lo cual el juez nacional se asegura que el juez extranjero tome las medidas de protección necesarias y que el niño no corra riesgo. Promoción en términos generales de la colaboración en el ámbito del derecho de familia internacional. Las redes de jueces. Las redes de jueces son redes internacionales con un representante, por lo menos por cada país, y que colaboran en cuanto a los casos de restitución internacional que tienen esos países puntualmente. No voy a desarrollar la red de la Conferencia La Haya, porque es una red que la Conferencia La Haya tiene una red con más de 60 miembros, que cubren prácticamente todo el mundo, y de la que es partícipe nuestra juez de enlace. Pero también tenemos la red de jueces, es decir, como red, que es más amplia que red de jueces, que es Iberred, que funciona en los países de la península ibérica, Portugal, España y Andorra, y todos los países de América Latina y del Caribe que de habla hispana. Es una red muy amplia que contempla no solo jueces, sino que hay una red de fiscales y una red de autoridades centrales. Esa red tiene puntos de contacto en Montevideo, pero también tiene puntos de contacto en el interior, en materia civil, que son los que atenderían un caso de restitución, y cuenta con un magnífico mecanismo de orden informático que es la red Ibera, que es una red por la cual se pueden hacer comunicaciones reservadas y con gran seguridad y pedidos de información entre los distintos puntos de contacto. Es un elemento muy importante, fue creado por la Cumbre Judicial Iberoamericana en Guadalajara, en México, del 2011. La Cumbre Judicial Iberoamericana, y con esto voy redondeando, promovió durante el bienio que empezó en el año 2012, y culminó en abril del 2014, a iniciativa de Uruguay y de Chile, la redacción del que se llamó Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional, que fue aprobado en Santiago de Chile en abril del corriente año.
Esta comunicación comprende, este protocolo contiene comunicaciones judiciales directas, mejores tecnológicas, videoconferencias con fines procesales, y tiene valor de acordada por la ley número 7815 del 20 de agosto del 2014. Es un documento muy importante que contiene reglas de buenas prácticas y que tiene capítulos, vuelvo a repetir, sobre comunicaciones judiciales directas, sobre jueces de enlace, sobre exhortos, sobre todo lo que es cooperación judicial internacional. Este grupo se ha convertido en permanente y vamos a seguir trabajando en esto, profundizando los avances en materia del protocolo. Ya tenemos una reunión en Quito en diciembre de este año 2014. Pero quiero señalar que en todo el interior, por lo menos en las capitales de departamentos, tenemos salas instaladas de videoconferencia, que hasta ahora han sido utilizadas casi exclusivamente con fines didácticos, con fines pedagógicos. Es decir, la Corte dictó a fines del 2013 una acordada, que lamentablemente no tengo el número en este momento, donde habilita y reglamenta la utilización procesal de la videoconferencia. Y la Corte, en consonancia con esa línea de trabajo, acaba de habilitar en la sede de los juzgados de familia de Montevideo, en Rondó y Valparaíso, una sala de audiencias virtual. O sea que hay todos los jueces de Montevideo, esto se conoce poco, acá hay jueces de Montevideo que dan en la primera que me entero, bueno, para esto sirven estas ocasiones, y más allá de la publicidad que se va a hacer en su momento, es decir, todos los jueces de Montevideo pueden fijar una videoconferencia, sea con el interior o sea con el exterior, y tienen una sala especialmente preparada para eso. Estos son los avances de los cuales estábamos hablando. Es decir, no podemos negar la tecnología, es decir, hemos hecho avances tecnológicos, vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando en frente al video nuevo Código de Proceso Penal, el expediente electrónico, en que las audiencias se filmen y se graben y se acaben las actas resumidas. Seguramente vamos a entrar en eso apenas ingresemos en el Código del Proceso Penal. Hoy la disponibilidad de videoconferencia nos permitiría grabar los resultados de la audiencia sin ningún problema e incorporar al expediente no el acta resumida, sino el CD con la filmación y la grabación de la audiencia. En fin, todo eso es posible. Yo cierro simplemente mencionando, y creo que Mercedes no se va a enojar porque cumplí rigurosamente mi tiempo con creces, quiero mencionar esta sentencia, la 707 del 2012. Es una sentencia del 3 de agosto del 2012, la última sentencia que la Corte dicta sobre este tema de restitución internacional. Es un caso de Salto, que fue bastante conocido en su momento, pero quiero destacar tres cosas de esta sentencia. Es un caso en el cual, en primera instancia, se denegó la restitución y en segunda instancia se hizo lugar a la restitución porque se alegó la excepción del 13.2b, la excepción de grave riesgo. En primera instancia, a raíz de una serie de pruebas que había en el expediente, el juzgado entendió que no estaban dadas las condiciones para que ese niño, que tenía 6 años, fuera restituido. En segunda instancia, el tribunal partió de algunos supuestos que hoy se han manejado acá en las disertaciones y que me interesa. Simplemente son 3 temas de los cuales voy a hablar en menos de 5 minutos. Uno de los supuestos es la invocación del 13 literal B. Y la Corte dice que consagra un supuesto de excepción empleándose por eso mismo las expresiones grave riesgo de exposición o peligro físico o psíquico. Dice que las interpretaciones con citas del doctor del escribano Velandro son de interpretación estricta. Dice, para denegar la restitución en base a tal excepción, corresponde que el niño, debido al retorno, quede expuesto a una grave perturbación emocional que debe ser superior a la que normalmente deriva del cese de la relación entre los padres.
debe ser una situación que nítidamente determine un plus en el padecimiento común de la ruptura entre los progenitores. Es decir, el argumento de que los padres se separaron y que se va a separar de uno de los padres no es un argumento para determinar la ilicitud de una restitución o para justificar una excepción de esta envergadura, porque los niños se separan de sus padres cuando estos se separan. Se entiende que la sala infringió las reglas de valoración de la prueba en cuanto a desconoció pericias que decían del grave riesgo que el niño iba a sufrir en caso de ser restituido, y la Corte ingresa a esta cuestión del interés superior del niño, cita a la profesora Pérez Vera, que yo les mencioné hoy, y concluye sobre el tema del interés superior del niño, diciendo que el interés superior del niño consiste en que se respete y garantice de manera prioritaria el pleno ejercicio de sus derechos, que en el convenio del 80 es el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a visitar al padre no conviviente y un debido acceso a la justicia, comenzando por el juez competente para determinar cuál es su interés superior en caso de conflictos intraparentales. El interés superior sustancial del niño en cuanto a con qué padre tiene que vivir es competencia exclusiva del juez del Estado de la residencia habitual. Por eso es que no se puede ingresar, y las propias convenciones, porque como después lo recoge la ley, prohíbe que un juez nacional resuelva sobre la guarda en paralelo a la tramitación de un proceso de restitución, porque el interés superior del niño respecto a con qué padre va a vivir en definitiva es competencia exclusiva del juez del Estado de la residencia habitual. Ello determina como derecho del niño prevalente respecto del interés de los adultos en disputa, sustractor y solicitante de la restitución, la inmediata restitución para que sea el juez de la residencia habitual el que decida la cuestión de fondo sobre la custodia o las visitas. Este interés superior del niño tiene su expresión como principio de interpretación del derecho en el caso concreto de restitución y como principio de integración en caso de vacío del ordenamiento jurídico. Después hace una referencia al principio del interés superior como mandato de prioridad, a que la ley ha homologado este criterio de interpretación, la ley 18.895, y quiero finalizar, ¿qué dice? Y esto tiene que ver con la forma como concebimos y cómo redactamos la sentencia de restitución. Porque tenemos una tendencia a dictar sentencias de restitución en que lo que es la seguridad de la restitución y las condiciones de la restitución no están en la sentencia. Y esto genera prolongamiento del proceso porque hay que convocar audiencias para ver cómo se va a restituir. Y lo que aconseja la doctrina y la experiencia internacional es que la sentencia determine las condiciones y los caracteres y los plazos de la restitución y las obligaciones de cada uno. Hay un famoso caso en el Uruguay en que tres niñas cuya restitución se solicitaba de la Argentina, en que la inconcreción, la falta de concreción de las condiciones de la restitución llevó a que esa restitución nunca se pudiera hacer, porque el contencioso se instauró en el momento de ver las condiciones de restitución. Por eso tiene que estar las condiciones y la forma de la restitución tienen que estar en la sentencia. Y como el tribunal, en ese caso concreto, ordenó la restitución y no dijo nada, la Corte le dice, al momento de hacerse efectiva la restitución, el juez está obligado a cumplirla de la manera menos lesiva para el niño. Corresponde minimizar los eventuales riesgos de una situación en sí delicada, retorno a otro país después de pasar un tiempo en el país requerido, traslados a veces largos y otros. Por ello, es necesario adoptar medidas conducentes a tal fin, ponderar la realidad y las circunstancias en que se desarrollan las relaciones entre las partes para concretar las pautas de restitución. Se evaluarán los requerimientos que se formulen en tanto respeten la decisión adoptada y no importen planteos dilatorios que tiendan a dilatar el cumplimiento de las sentencias de restitución. Y se cita la Guía de Buenas Prácticas del Convenio de la Haya de 1980, primera parte, párrafo 6.3, página 79, y segunda parte, párrafo 6.7, página 41. Estas guías de buenas prácticas de la Conferencia de la Haya están todas en español en la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia. Son muy importantes, muy interesantes, porque allanan el camino de las cosas que hay que resolver y decidir. Vuelvo a repetir, cuanto más cosas decidamos en la sentencia y más cosas queden abrazadas por la cosa juzgada que va a recaer en esa sentencia, menos problemas vamos a tener en el momento de hacer efectiva la restitución.
sin perjuicio que siempre va a haber problemas, porque cuando se hace a contrapelo o imponiendo una decisión y hay quien resiste la ejecución, va a tratar de hacer lo posible, desde implicar a la prensa hasta otras cosas, para evitar la restitución. Bueno, era lo que quería decirle. Muchas gracias.